Bienvenidos a Píldoras Pedagógicas, tu nuevo podcast favorito sobre educación. Soy Sonia Fernández Peña. Y yo, Eloisa Herraiz, de Pedalógica. Hoy vamos a reflexionar sobre el poder educativo de los cuentos y su impacto en diferentes aspectos de la vida. En este segundo episodio os vamos a dar algunos consejos para narrar cuentos, explorando los pasos previos a la narración, las habilidades que debe poseer un buen narrador y el aprendizaje de diversas técnicas. Y además vamos a clasificar los cuentos según las edades. Para empezar vamos a hablar de consejos para narrar cuentos. Contar bien un cuento puede ser complicado, pero con la práctica y la experiencia puedes llegar a ser un gran narrador. Antes de narrar un cuento tendrás que seleccionar un cuento, planificar actividades previas para que los peques conecten con el tema sobre el que va el libro y prepararte el texto. Es decir, conocer antes el libro para poder luego desarrollar las voces y algunas cosillas que os va a contar Sonia. La actuación del narrador al final es fundamental. Cuando quieres cumplir unos objetivos a través de la lectura de un cuento, te tienes que preparar. Lo primero, es necesario que hayas leído primero el cuento para sumergirte en la trama. A la hora de contarlo, no es lo mismo que lo cuentes con un monotono a que lo cuentes porque ya sabes de qué va y sabes dónde quieres poner ciertos tonos en un lado, además de cuidar tu voz. O sea, voz y tono a la hora de contar el cuento es fundamental. Además, si como narrador posees ciertas cualidades como la simpatía, el humor, la espontaneidad y comprendes la historia, es una forma de asegurar que te va a llegar a todo tu público infantil. También puedes realizar adaptaciones personalizadas, es decir, depende, claro, el grupo. Si el grupo es muy amplio, pues igual, a no ser que necesites algo muy concreto, yo dejaría la adaptación personalizada. Pero si es un grupo pequeñito, sí que puedes hacer ciertas adaptaciones para que los personajes se asemejen a tu público, porque eso al final les va a hacer que les llegue más porque se sienten identificados. Luego, los gestos exagerados. Está guay contar un cuento y utilizar tus manos y gesticular, pero hay que tener un poco de cuidado. Si es muy exagerado, y sobre todo con niños pequeñitos, igual les puedes asustar. Sobre todo si es una historia así que pasan cositas como de miedo y tal, hay que tener cuidadín. O sea, está guay gesticular, no te quedes como un monigote ahí pasmado, pero no exageres demasiado tampoco. Al final hay cuentos que nos sabemos, sobre todo los cuentos clásicos sí que nos les sabemos. Pero si vas a leer un cuento que igual te has leído un par de veces en casa, no te lo vas a saber de memoria. Pero si intenta utilizar, o sea, memorizar frases clave que tú creas que está guay contárselo mirando directamente a los ojos a tu público, a tus niños, porque así les va a llegar más que si estás medio leyendo, medio mirándoles. O sea, hay frases que están muy guay en cuentos, es decir, va, esta me la voy a aprender de memoria, les voy a mirar porque voy a enfatizar mucho esa parte del cuento. Y esos son nuestros consejos para el narrador. Lo de las adaptaciones personalizadas me ha recordado lo que contaste en el anterior podcast sobre lo de tu madre, que te contaba cuentos en los que tú eras la Sí, protagonista. total, total. Claro, pero era yo sola, ¿sabes? Es que si son Claro, eso muchos, es, se al podía final, individualizar. eh, claro, si son muchos al final, si, si lo haces con unos niños y con otros no, hombre, si cuentas muchos Claro, cuentos, guay, ¿sabes? Porque al final vas a hacer que participen cada cuento unos niños, adaptarlo a unos niños. Pero si lo haces así igual, una vez al mes, pues igual hay niños que se quedan un poco en plan, ¿y por qué no soy yo el protagonista? ¿Por qué o yo no me tratarlo como identifico? grupo, ¿no? O sea, en plan, si estás en una clase, Sí, pues decir, pues iban todos los de la clase de los eso girasoles. sí. Entonces, Sí, eso también sí puede se puede ser... hacer. Pero me refiero cuando son en plan... no, eso está guay, ¿eh? Está guay. Si tu clase tiene nombre, o los de sexto B, o los de... Eso sí que está muy guay. Pero si es algo como muy concreto... O sea, al final o incluyes a todos O, no, o a o no lo ninguno. hagas. Ya, Eso es. sí. O lo que tú dices, si es una actividad que hacéis semanalmente y durante el curso te va a dar tiempo a identificar o individualizar esa actividad para cada Eso niño, es. está guay porque además les creas esa cosilla de, ay, el próximo cuento de quién tratará, ¿sabes? Eso es. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el Sí, sí, Eso sí, es. total. Luego también es muy importante el contexto, o sea, la elección del espacio, el tiempo y el lugar y del mobiliario donde se va a contar el cuento. En casa lo más habitual es contar cuentos en la cama antes de dormir, para relajar, para desarrollar la imaginación y que, bueno,
al final se acaba durmiendo el niño. Y en el cole, pues lo que hablábamos de los espacios lectores, actividades que están relacionadas con la lectura. Cuando narras, es importante que no nos desviemos del tema, porque si no podemos generar conversaciones paralelas al cuento y cuando volvemos a la historia hemos perdido el hilo. También existen técnicas a la hora de narrar cuentos. Por ejemplo, a la hora de leer el libro, antes de empezar podemos hablar un poco de la portada y del título, como para introducirles ya en lo que van a ver después, motivarles a que escuchen, hacerlo atractivo. Y también enseñar las ilustraciones, o sea, cuando estás leyendo el libro vas a tener que aprender a leer al revés para poder enseñarles las ilustraciones a los niños. Esto, bueno, pues porque les gusta más, o sea, creo que es bastante lógico, no voy a entrar a explicar más porque lo único es aprende a leer al revés. Sí. Luego, puedes utilizar títeres o marionetas detrás de un biombo. O si tienes en el aula o en tu casa el típico, ¿cómo se llama esto? Ay, no me acuerdo cómo se Como llama. un teatro, ¿no? Chiquitito, Sí, dices. como un teatrillo de tal, pues utilízalo. Si no lo tienes, un biombo. ¿Que no tienes un biombo? Detrás, te pones agachado Detrás de una detrás de la mesa. mesa y encima de la mesa vas ahí enseñando los títeres. Al final es una representación visual del personaje que va a hacer que el niño esté más atento. Al final, siempre que hay algo visual, te hace estar más atento, ¿no? Sí, además hay muchos cuentos que ahora vienen con Con los marionetas de títeres, sí. dedos y cosas así que Sí, están ya sí, mola un preparados montón. para esta técnica. Y si no tienes, porque no todo el mundo tiene marionetas en casa, las puedes crear, o sea, en Eso plan, es. un rollo de papel higiénico, cuando se ha acabado, le pintas la cara, le pones lana, o sea, al final Un es un calcetín. poco ser creativo o un calcetín mismo, sí, 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 pero vamos, que lo puedes elaborar como quieras, es fácil, Mm. si sabes cómo. Bueno, y si no, YouTube está lleno, Pinterest, de Sí, ideas sí, a sí, golpe sí, de clic, o sea que tampoco. Luego total, otra cosa total, o es sea, que te si no eres quede, creativo, claro, otra cosa es que te quede luego la sí. marioneta bizca, pero bueno, inclusión. Da Ya igual, está, inclusión en las incluso puede ser marionetas. súper divertido. No, no, y que es Perdón. divertido Es divertido también para los niños que la marioneta no sea súper perfecta. A mí, cuando era niña, me hacía mucha gracia las marionetas que igual tenían 8 pelos para arriba y 7 pelos hacia un lado y la nariz torcida, no sé, me parecían súper graciosas. Sí, su propia personalidad. Sí, sí, sí. Vale, luego también tenemos la técnica de los cuentos musicales o los cuentos canción, que al final es contar una historia asociando instrumentos pues a diferentes personajes o diferentes ambientes que haya en el cuento. Por ejemplo, si aparece el antagonista, el malvado del cuento, pues ponemos un instrumento grave, podemos hacerlo con un piano, podemos hacerlo con maracas. Si no tenemos instrumentos en casa, podemos hacer sonidos, pues a lo mejor cuando viene el malo, pues podemos dar golpes en la mesa como si fueran los pasos del malo. O al final es asociar Mm. sonidos y cosas musicales a los distintos aspectos del cuento. Y por otro lado, también podríamos tener la narración como tal, sin utilizar nada, o sea, simplemente nuestra voz. Es una forma muy artística porque al final, con nuestro propio recurso de nuestro cuerpo y con nuestra imaginación, vamos a crear el mismo efecto que con el cuento canción, pero sin utilizar absolutamente nada. Es decir, podemos utilizar las voces. Si viene, en este caso, el malvado, podemos poner una voz grave. Si estamos hablando de un niño hablando pequeñito, podemos poner una voz aguda. Si es un pato, pues patear, te iba a decir, ¿sabes? Pero ¿qué hacen los patos? Más nasal la voz, ¿no? Como un Cuaquear. poco. Buenas tardes. Así la nariz como más Sí, nasal, ¿no? ¿no? Buenas tardes, eso es nariz nasal, pero me Sí. refería a que ¿qué hacen los patos? Cuac, ¿sabes qué es eso? Yo no lo Ah, sé. sí. No sé. Cuaquear, o sea, Guau, no guau. sé. Si alguien lo sabe, por favor que lo ponga en comentarios. Ay, qué lástima. Es que no lo sé, te lo juro, me he A quedado ver, a súper ti de pequeña pillada. que decían, ¿qué hacen los patos? Y tú decías, cuac, cuac. Cuac, Ya está. ya está. Cuac, cuac. Pero bueno, yo qué sé. Es ese estilo, la narración pura. También podemos hacer la narración con láminas. A ver, los cuentos tienen sus propias ilustraciones, pero también podemos usar la narración con láminas. Aunque todos los cuentos tienen sus propias ilustraciones, mola mucho crear
franelogramas. Es decir, tienes un corcho, lo forras con franela o con tela y colocas imágenes y siluetas de los personajes. Entonces les puedes ir moviendo, puedes usar velcro para ir pegándolo por la lámina y tal. Incluso puedes hacer, igual has leído ese cuento antes con los niños y puedes hacer, pues vamos a hacer figuritas y que les hagan ellos los personajes del cuento. Y les va a hacer ilusión luego pues ir utilizándoles. Incluso pueden ir ellos moviéndolo, o sea, puedes pedir ayudantes, depende. Bueno, todo esto es un poco depende de cómo lo quieras enfocar. Incluso también se me ocurre que puedes presentarle los personajes sin decir qué hacen, si no vamos a contar, yo qué sé, les presentas el mundo o el contexto en el que van a estar los personajes, le dices, pues este es el lobo, este es el no sé qué, este es el no sé cuánto, y una vez que los conocen, que no saben qué hacen, si son buenos, si son malos, porque no han escuchado el cuento, pues como que ya puedes, también, no sé, se me ocurre como una forma alternativa de contar el cuento. Sí, mola un montón esa idea, me gusta esa idea. Utilizar luego los personajes, sí, mola. No sé, se me ocurrió ahora. Y narrar con disfraces. O sea, a los niños les hace mucha gracia ver a los adultos disfrazados contándoles el cuento. Es una forma también van a estar súper atentos. Porque si no están acostumbrados, bueno, no suelen estar acostumbrados a verte todo el día disfrazado y de repente apareces en tu casa o en el aula, depende si eres maestro o padre o madre, y te ven de repente disfrazado y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Totalmente. Y no sé, yo creo que es una forma de... Algo especial va a pasar y van a ver las lecturas de los cuentos como algo súper bonito. De todas maneras, a los niños les suelen gustar los cuentos. Al final es una combinación muy buena los cuentos y los disfraces, porque... A mí me encantan las aulas que tienen el baúl de los disfraces. O sea, me flipa. Sí. Que sí que es verdad que se lo ponen todos los niños. Hay papás que dicen, a ver, vamos a ver, que eso se lo está poniendo todo el mundo. Es que tú no sabes lo feliz que es tu hijo cuando de repente en el tiempo ese que le das de distensión se ponen entre ellos, pues me disfrazo de esto, por no sé cuánto. Y se montan unas películas con los disfraces que son, pero alucinantes. A mí me encanta. Sí. Y en casa igual, cada vez hay más gente que se hace un baúl de disfraces para jugar en casa. Sí. Bueno, luego tenemos también otras técnicas como la narración con siluetas, que es lo típico de sombras chinas. Al final es poner una luz y delante hacer sombras con las manos. También podemos hacer recortables con las siluetas y les ponemos un palito y hacemos sombras en la pared. Entonces eso al final es como algo, es un contexto misterioso, un ambiente que no es el habitual, ¿no? O sea, al final no estás a oscuras, no vives a oscuras, entonces es algo que le suele llamar la atención a los niños, es un recurso atractivo. Puedes contar así las historias, crear los personajes y los vas proyectando en la pared. Y como decía antes Sonia, puedes pedirles ayudas. Venga, pues tú eres el lobo, tú eres Caperucita y tú eres la abuelita. Y cada vez que salga, pues tienes que sacar el muñequito. Y al final les estás haciendo partícipes del propio cuento. Y por último tenemos un recurso que actualmente se utiliza mucho, pero realmente es el más impersonal y el que menos beneficios cognitivos tiene. Las nuevas tecnologías han traído nuevas formas de contar cuentos y a través de YouTube, por ejemplo, podemos encontrar una gran cantidad de cuentos que tienen un valor didáctico muy grande, pero que tenemos que ser consecuentes y establecer unos límites en el uso de las pantallas. Por ejemplo, Sonia conoce uno que me estuvo comentando el otro día, ¿cómo se llamaba? Sí, el caso de Lorenzo, que ese sí le recomiendo, habla un poco de las diferencias y de que al final no nos tenemos que fijar en esa etiqueta o en esa diferencia. Y que se pueden hacer adaptaciones. Es que habla un poco de eso, de las adaptaciones, de las diferencias. No sé, no quiero desvelar nada porque es un cuento muy corto y si os cuento mucho de qué va, pues ya os lo he contado. Entonces no, es para que le veáis y para adultos. Primero le veis, le analizáis y luego se le contáis al niño y podéis explicarle este tema de un niño puede tener gafas, por ejemplo, y no pasa nada. O sea, no es el niño de las gafas, ¿vale? Es el niño que se llama como se llame y tiene muchísimas cualidades y características y no vamos a fijarnos solo en sus gafas y en que no ve bien. O sea, trata sobre inclusión, ¿no? Sí.
Sí, Qué guay. Vamos a dejar el está muy enlace de chulo. todas formas o sea, en las descripciones, por si alguien lo quiere ver y no lo encuentra, le dejamos el enlace a YouTube. Y ahora os vamos a dar unas recomendaciones sobre cuentos. La clasificación que hemos elegido ha sido por edad. A la hora de clasificar un cuento, les puedes clasificar por género, les puedes clasificar por edad, les puedes clasificar por temática. Entonces, creemos que es esencial buscar libros adecuados a la edad del lector. Si le das a un niño de 12 años un cuento que sale en la primera página un pato, en la segunda dos, en la tercera tres, pues te va a decir qué estás haciendo, ¿sabes? Entonces, creemos que es adecuado clasificarlos de esta manera. No obstante, hay que entender que la clasificación que vamos a dar no debe tomarse como característica absoluta. Al final, cada niño madura de maneras diferentes. No les comparemos. O sea, si tu hijo tiene 4 años o un alumno o lo que sea tiene 4 años y dices, para él es mejor un cuento de 0 a 3 que está todavía ahí, no pasa nada. O sea, de verdad, no comparemos a los niños. Cada uno madura a su ritmo y no pasa nada, de verdad. En primer lugar, vamos a agradecer al Club Peques Lectores, que es una página web que recomienda libros, porque generalmente la mayor parte de los libros que vamos a recomendar los hemos extraído de ahí. Vamos a empezar con la franja de edad de 0 a 3 años. Todavía no han iniciado el proceso de lectoescritura. Los textos han de ser fáciles y concisos para que los puedan comprender, puesto que solo los van a escuchar de forma oral y tienen que ir acompañados de ilustraciones atractivas. Se sugieren libros con páginas de cartón, resistentes o que estén plastificadas, con bordes redondeados y con colores muy vibrantes. Pues el primer libro que vamos a recomendar se titula Los tres peques y es de la editorial Convent. Es un regalo perfecto para los recién nacidos. En realidad son 3 cuentos y están impresos, bueno, de forma independiente, pero que se encuentran en un mismo estuche. Y me gusta mucho esta recomendación que hacemos porque cada libro tiene una textura diferente. Es decir, un cuento está hecho de tela, otro de cartón duro laminado, que es fácil de lavar, y el último de plástico. Eso me encanta porque al final los niños cuando van a manipular ya van a empezar a conocer diferentes texturas. Luego las ilustraciones, tal como están hechas, permiten a los niños distinguirlas claramente, de forma que también se pueden concentrar mejor. También en el cuento vais a encontrar frases directas y algunas preguntas. Los 3 cuentos al final lo que invitan es a descubrir el mundo de los animales, sus hábitos y su alimentación. Por lo tanto, me parece fundamental, un libro fundamental para acompañar al bebé en sus momentos más importantes. Que para mí los momentos más importantes del bebé, bueno, aparte evidentemente del cariño y amor, pero fisiológicamente serían comer, bañarse y dormir. El siguiente libro del que vamos a hablar se llama El mar, mi primer libro de sonidos. Es de Marion Billet y es un libro que tiene botones que se pueden pulsar fácilmente y se escuchan algunos sonidos del mar, como un barco, una foca, un buceador, las gaviotas, y las ilustraciones son súper grandes. También se trata de un libro sensorial. Otra recomendación sería El pequeño libro de la ropa, de Natalie Chose. A través de este libro, que tiene pestañas y lengüetas, por lo tanto también es muy manipulativo, los más peques van a aprender qué ropa usar dependiendo del contexto. Es decir, por ejemplo, para protegerse del frío, para irse a dormir, para ir a la piscina. Vamos, dependiendo el clima, dependiendo el lugar, pues van aprendiendo. Y por último, el cuarto libro que recomendamos para este tramo de edad son Las 10 gallinas, de la editorial Edelweiss. Se presentan una serie de ilustraciones muy llamativas que se acompañan de un texto repetitivo que tiene rima, entonces es musical. A través de rimas vamos explorando los diferentes gustos de unas gallinas, sus lugares favoritos, que a veces son un poco raros.
donde van a poner huevos. Al final es un libro humorístico. Los niños descubren que todos somos diferentes con nuestras propias peculiaridades y preferencias y que esto es algo pues maravilloso. Pertenece a la colección Luciérnaga y cuenta con otros títulos relacionados. Y ahora vamos a pasar a los libros de 3 a 6 años, que es cuando los niños generalmente comienzan el proceso de lectoescritura, completándose alrededor de los 5 o 6 años, más o menos. En este caso se sugieren cuentos que aborden la inteligencia emocional, el entendimiento del entorno, también aquellos que estimulan la creatividad y la imaginación. Ya vamos, aunque sigan siendo manipulativos, vamos a ir como un poquito más allá. En primer lugar, vamos a hablar de La abejita que vino a cenar, de Steve Smallman y Joyce Drayton. Este libro tiene una narrativa bastante conmovedora y está protagonizada por el famoso personaje que tenemos en todos los cuentos, el lobo. Pero en esta ocasión, el lobo es diferente, porque rompe con todos los estereotipos que estamos acostumbrados en este personaje. El lobo es un lobo que tiene hambre y recibe amablemente a una ovejita en su casa. Pero al principio solo quiere comérsela. A medida que van pasando el tiempo, empieza a tener cariño hacia la ovejita y ya no está tan seguro de querer comérsela. Así que al final es un dilema entre el bien y el mal y la ética que tiene el propio lobo, al cual le atribuimos normalmente un comportamiento malvado. Otro cuento se llama... Es que me hace gracia. A ver, otro cuento se llama Un libro. que es gracioso, ¿no? Porque a la hora de buscar, si quieres buscar un poco este libro, vas a tener que poner el nombre del autor, porque como pongas en Google un libro, pues... Te va a salir de todo, sí. Te va a salir muchas cosas. Un libro de Hervé Toulet, de la editorial Coquinos. Al final, este libro, la historia comienza con un simple punto amarillo dibujado sobre un fondo blanco y una sugerencia. Aprieta. A ver, a simple vista, cuando lo vais a pensar, ¿qué nos están recomendando estas mujeres? Pero aventuraros y seguid adelante, porque os vais a sumergir en una experiencia única. Este cuento demuestra que no necesitas recursos súper elaborados para convertir el momento de lectura en algo excepcional y placentero. Cuando presiones el punto amarillo inicial, pasa a la página y aparece más puntos. Y al tocarlos, incluso puedes cambiar su color. Después, si agitas el libro y lo inclinas en diferentes direcciones, vas a observar cómo interactúa con otros puntos. El juego sigue progresando, incluso se oscurecen los puntos. Puedes soplar sobre ellos, aplaudir y al final hay una sugerencia irresistible para los niños, que es, ¿empezamos de nuevo? Muy original este libro. En tercer lugar tenemos Las jirafas no pueden bailar, que es un título también bastante peculiar. Bueno, esto no sé si es francés, así que tampoco sé si lo voy a pronunciar bien. Gilles Andrew y Guy Parker Rizzi, de la editorial del Niño. Combina animales, desplegables y tiene una historia pues bastante bonita y cargada de mensaje ético. Se trata de una jirafa que se siente triste porque ha llegado el gran baile de la selva y le encantaría bailar. Pero como es muy torpe o se considera muy torpe, piensa que no puede bailar. Entonces un pequeño grillo le ayuda a creer en sí misma y a encontrar la fuerza y la determinación para conseguir llegar a ese baile y bailar. Un poco a lo Pinocho. Este cuento trata sobre aceptarnos, sobre superar adversidades, pero sobre todo es una historia que te deja un poco boquiabierto por estos principios. Otro libro que a mí me encanta, y que si eres creativo ya ni te cuento, pero si no lo eres, aprovecha la creatividad de los niños a quien se lo estés contando, vaya. Y se llama Explora, que es de Aaron Becker y está editado por Kokoro. Es un cuento sin texto, ¿vale? Al final a veces pasamos un poco por alto este género
pero realmente está lleno de posibilidades, dando rienda suelta a la creatividad. Puedes inventar historias, puedes inventar hazañas diversas, diálogos. Si como adulto has perdido un poco de esa creatividad que tenías cuando era niño, siéntate con el niño. Es que me parece ideal, es que me parece súper ideal para sentarte en el sofá con tu hijo o con tu hija, estar pasando las páginas e ir inventando una historia entre los dos o entre los tres, estáis toda la familia al completo, o cuatro, los que seáis, es crear un vínculo tan bonito con este libro. Se puede crear un vínculo tan bonito. Me encanta. Me recuerda al juego de mesa de Dixit, el libro este, que también es de crear historias a través de imágenes. Está guay. Mola. A mí me mola mucho estas cosas, de verdad. Todo lo que sea así que puedes expandir tu creatividad y entrenarla y crear vínculos, me encanta. A continuación vamos a hablar del tramo de 6 a 8 años. Aquí es el inicio de la educación primaria. El dominio de la lectoescritura suele completarse al comienzo de esta etapa o al final de la anterior, permitiendo avanzar en la comprensión lectora y no tanto en el aprendizaje literalmente de la lectoescritura. Aunque los niños adquieren una capacidad de leer independientemente según qué niño, o sea, es algo que es individual, estos años siguen siendo ideales para que les contemos historias, incluso para que ellos empiecen a leer esas propias historias. Es una etapa muy bonita para cultivar el hábito de la lectura y fomentar el gusto hacia los libros. Uno de los libros que queremos recomendar es El elefante encadenado, de Jorge Bucay Gusti y editado por Serres. Nos presenta una historia súper emotiva que invita a reflexionar sobre nuestras capacidades y limitaciones, que al final muchas veces somos nosotros mismos quienes nos las imponemos. Es una historia que te va a inspirar a nunca rendirte, a no renunciar a tu libertad ni a tus sueños. La historia va de que un elefante muy grande y muy fuerte permanece sujeto obedientemente a una pequeña estaca. Entonces es un poco como... Ay, pobre. ¿Por qué está ahí? Es desconcertante. Os animo a leerle. El siguiente libro del que vamos a hablar se llama El oso y el piano, de David Litchfield, editado por Bloom. Explora temas como la amistad, la familia, el de dónde venimos, el sentido de la pertinencia a la familia o al grupo, el trabajo, el éxito en cualquier cosa y las cosas que realmente nos llenan, las cosas que nos hacen felices al final. La trama sigue a un pequeño osito que descubre un piano en medio del bosque y como tiene curiosidad empieza a tocar día tras día hasta que se convierte en un gran pianista. Un día unos excursionistas lo escuchan y se lo llevan a Nueva York a explotarlo, donde se convierte en una gran estrella y empieza a coger fama, a tener fortuna y pronto empieza a extrañar a su familia, al bosque y sus días en los que tocaba su piano en mitad de la nada. Finalmente decide regresar, pero ahí está la incertidumbre. ¿Le recordarán todos esos amigos y familiares que dejó atrás después de haberse ido a la ciudad en busca de la fama? Tachan, tachan, sí, ¿no? Tachan, tachan. El siguiente cuento a recomendar sería Hilda y el troll, de Luke Persson, publicado por Bárbara Fiore, editora. Aquí se destaca la calidad de los cómics. Es una forma de desmentir que es literatura de segunda categoría, porque un cómic bien hecho, tanto las ilustraciones como las historias, pueden ser de alta calidad perfectamente. Y además, este género puede resultar súper motivador a los chicos, ya que su estética es más similar al cine. Y me parece una herramienta muy, muy útil, pues por ejemplo, para aquellos que no muestran disposición para leer, aquellos que no les apetece. Para que sea más atractivo. Yo quiero destacar que justo esta obra de la que estás hablando, no sé si va antes el libro, el cuento que estamos viendo, o la serie, pero en alguna plataforma de streaming, que es que no recuerdo en cuál es, esta historia se cuenta. Y al final es como una ciudad cerrada en la que viven las personas y fuera de esa ciudad está amurallada y hay trolls. Entonces, como que salir al exterior es peligroso porque hay trolls. Entonces,
Hilda se dedica a explorar, es una niña exploradora y explora el mundo más allá de las murallas, que al final es un mundo mágico. Está muy guay, la verdad. Mm. Tanto la novela gráfica, que veo que es el cómic, Mm. y bueno, como los propios dibujos, que además son súper educativos. Bueno, y por último, en esta franja de edad vamos a hablar de Pierre, el investigador de laberintos, la búsqueda de la piedra del laberinto, de Hiro Kamigaki, editado por Bloom también. Es un libro interactivo que es excelente para desarrollar la concentración, puesto que en cada página los lectores se enfrentan al desafío de encontrar diversos elementos, desarrollando habilidades de observación, al mismo tiempo que ayudan a los protagonistas a ir avanzando por el laberinto. Las ilustraciones son muy detalladas, puesto que el objetivo es encontrar objetos, convirtiéndolo en un libro que no solo entretiene, sino que también es un reto estimulante y contiene un montón de enigmas para resolver. Es un poco como, o sea, me recuerda un poco a ¿Dónde está Wally? Pero más sofisticado, Ah, ¿no? sí. Sí, a mí sabes a lo que más... Bueno, también no sé si hablaremos a continuación de alguno interactivo de este rollo, pero también me recuerda a los libros estos de... estás en un no sé cuánto, como que puedes elegir dos opciones y Ah, depende de qué sí, elección sí. elijas, Y te vas a lleva a una otra... página Eso es. o... Sí, sí. Y Ay, tiene cómo me diferentes molaban esos. finales y diferentes Sí, historias. Sí, me recuerda un poco a ese tipo de libros que también son súper chulos porque mantienen la concentración simplemente por el hecho de a ver qué decisión tengo que tomar. sí, 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 total, total. Cómo me gustaban. Sí, está muy guay. No me acuerdo ahora de títulos, pero sí que No, hay yo incluso tampoco. colecciones enteras de esto. Sí, y si quieres ir al bosque, vete a la página 10, pero si Sí, quieres sí, volver a casa, tienes que ir a la página tal. Ay, es que me gustaba un sí. montón. Sí, además Y me los había leía, además un me los montón de leía muchas tramas, veces para ver, ¿sabes? Para ir cada día, o sea, diferentes cada día, cosas. para ir cada vez a... Wow, es que me encantaban. Sí, es que además que Me hacen podían empezar, o sea, acordarme. podían empezar y terminar al principio. A mí me hace mucha gracia cuando decías Sí, todo, sí, sí, en plan sí. todo negativo, pues no quiero, pues me quedo en casa, pues no sé qué, pues no salgo a buscar la Sí, aventura. Y te ponía, bueno, pues te quedaste durmiendo y el día siguiente fuiste al colegio. En sí, plan, pues tal cual. si no quieres leer, no lo leas. Fin. Sí, Molaban, total. molaban. No me acuerdo de ningún título, me da rabia. Ya, yo tampoco. Si os acordáis, os conocéis alguna colección relacionada con esto, dejárnoslo en los comentarios. Y ahora vamos con los cuentos de 8 a 10 años. Los niños en esta época ya se aventuran con libros más elaborados, que contienen más cantidad de texto. Entonces aquí las novelas de aventuras y de acción pues son los más apreciados, son los que más les entretienen. Comenzamos con el libro Melodía en la ciudad, de Benjamin Lacombe, publicado por la editorial Edelweiss. Es un libro ilustrado que nos sumerge en una conmovedora historia de amor y de autodescubrimiento. Alejandro reside en una ciudad sombría, monótona, destinada a seguir los pasos de su padre que trabaja en una fábrica. Al igual que el resto de todos los habitantes, porque debe ser como Vitoria, que casi todo el mundo trabaja en la Mercedes o en la Michelin. No. Sin embargo, llega a la ciudad un circo y Alejandro pues flipa y dice, a ver, es que esto yo lo veo mejor futuro para mí. Entonces, en el escenario, Alejandro encuentra al amor de su vida, Elena, que es una niña gitana que tiene un talento innato para tocar la guitarra. Sus padres obviamente se oponen porque tienen muchísimos prejuicios, pero él no. Él consigue superar todos los prejuicios que tiene de su casa y persigue sus sueños. Este cuento se presenta como una herramienta perfecta para fortalecer la autoestima del lector y para motivar la búsqueda de aquello que nos hace únicos y nos hace especiales, o al menos con lo que nos sentimos únicos y especiales. El siguiente cuento se llama Brujarela, que es de Iván Banerrechea. Es un relato de brujas fuera de lo común que te va a hacer reír a carcajadas, mientras descubres las cosas fundamentales de la vida, como la amistad, el amor propio y, por supuesto, los calcetines y las ranas. Bueno, os voy a contar un poco de qué va. En el intrigante bosque de Terra Gris, dos misterios han capturado la atención. Por un lado, Brujarela ha extraviado su calcetín blanco a rayas negras. O tal vez era al revés, era un calcetín negro a rayas blancas.
Y por otro lado, las ranas del bosque están desapareciendo, poniendo en riesgo la continuidad de la brujería, ya que las ranas son los ingredientes esenciales para pociones y hechizos. Entonces Brujarela, acompañada por 3 amigos, que van a ser una urraca, un lobo poeta y un pingüino, se embarca en una emocionante aventura llena de peripecias cómicas para resolver ambos misterios y enfrentarse a un malvado marqués. Y sobre todo, a su sed de venganza. Este libro, al final, bueno, pues es alta, o sea, os lo recomiendo porque me parece súper original y sobre todo súper divertido, de verdad, mola. El tercer cuento que vamos a recomendar en esta etapa es La increíble historia de la abuela gángster, de David Walliams. Forma parte de un conjunto de historias estrafalarias. Walliams logra atrapar a los lectores con narrativas como muy alocadas y a veces un poco traviesas, con toques de crueldad, pero siempre con dosis de humor y con ternura. En esta ocasión, el libro nos sumerge en la vida de Ben, un chico que detesta pasar los viernes por la noche en casa de su abuela, pero todo cambia cuando descubre un secreto sobre su abuela. Pues que es que en realidad su abuela es una ladrona súper reconocida a nivel internacional. Entonces, juntos empiezan a planificar un robo increíble. O sea, van a robar la corona de la reina de Inglaterra. Y aquí es donde empieza toda una historia de aventuras de, bueno, ¿conseguirán robarlo? ¿Irán a la cárcel? ¿Se arrepentirán? ¿Quién sabe? Y el próximo cuento se titula Un beso de mandarina, de Eulalia Canals, y está publicado por Anaya. Es un libro perfecto sobre todo para los lectores principiantes, porque su narrativa es muy ágil y no sacrifica la riqueza de la literatura ni va a caer en vulgaridad. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, pues Vanina, que es una nueva estudiante que proviene de un lugar lejano, lleva consigo varios misterios. ¿Y qué pasa? Pues que el protagonista se enamora muy rápido de ella. Entonces empiezan ahí a venir dificultades, sobre todo cuando aparece Ricky, que se interpone en su camino. Y bueno, a medida que va avanzando la historia, el protagonista descubre aspectos importantes sobre sí mismo, sobre la amistad, la solidaridad y la empatía. Y todo esto se va desarrollando mientras que nuestro protagonista se esfuerza por componer una canción que devuelva la sonrisa a Vanina, la nueva estudiante. Finalmente vamos a hablar de cuentos y libros de los 10 a los 12 años. En este caso, las historias suelen presentar tramas pues, más complejas. A estas edades es común que los niños empiecen a abordar textos con una extensión mayor y que el mensaje que llevan los textos sea más profundo. Así como que también aparte la trama se divide en varias tramas que luego se encuentran. Las novelas de aventuras van a seguir siendo las más relevantes, pero a ellas se suman historias de detectives, de terror, de espías y sobre todo de fantasía. El primer libro que vamos a recomendar se titula El asesinato del profesor de matemáticas. Es de Jordi Sierra y Fabra y está editado por Anaya. Este libro va de 3 amigos que se enfrentan a la preocupación de que probablemente van a suspender matemáticas al final de curso. Y entonces empiezan a pensar que vaya verano les espera. Pero su profesor, que es así, de enfoque moderno y métodos pocos convencionales, les va a ofrecer una oportunidad única: resolver su ficticio asesinato a través de pistas y enigmas. Pero de repente la situación da un giro inesperado cuando el profesor es asesinado de verdad. Entonces los 3 estudiantes se van a ver obligados a superar ese miedo a las matemáticas que tienen y a descubrir el asesinato para cumplir la promesa que le hicieron a su profesor. ¿Lograrán superar los obstáculos? ¿Lograrán resolver el misterio? Tachán, tachán, lo tendréis que leer. Me gustó este libro que al final, hombre, no van a asesinar a tu profe de mates, pero sí que les ponen la tesitura esa que tienen tantos estudiantes, pues mira, sí, más bien a principio de secundaria, más que al final de la primaria, de que las mates es la asignatura por excelencia odiada
de todos los niños, bueno, no voy a decir de todos, pero de muchos niños es la asignatura pendiente. Sí. Entonces, no sé, creo que hay muchos niños que se pueden sentir identificados con ese suspenso. Sí. Por cierto, niños, no tengáis miedo a las matemáticas. Las matemáticas son divertidas. Una vez que les pillas el tranquillo, al final son como puzzles y rompecabezas. A mí siempre me han gustado, ¿eh? Es quitarles el miedo Sí. y cogerles gusto. El siguiente libro que vamos a hablar es el conocido Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Al final es una joya de la literatura, vamos a decir casi clásica, que no debería faltar en la biblioteca de nadie. En el libro se destacan personajes humildes que están entrelazados con otros personajes despreciables, incluso groseros, crueles, con los cuales el autor intenta ajustar cuentas. La narrativa de este libro está impregnada de humor negro. Tiene siempre críticas sociales, económicas, que son temas que ya le van a empezar a interesar a los niños de esta edad, insertándose más en lo que son los problemas de la sociedad. Este autor tiene otros títulos por los que también puede comenzar a leer, como James y el melocotón gigante, Las brujas, La conocida Matilda, entre otros. Por otro lado, puedes acompañar el final de estas lecturas con la cantidad de recursos gráficos y películas y demás que hay sobre sus obras. Y ahora vamos a adentrarnos en el libro Mago por casualidad de Laura Gallego. Había una vez un reino encantado lleno de hadas, dragones, caballeros y todas esas maravillas típicas de los reinos de fantasía. En las cercanías también se encontraba una ciudad grande conectada por un camino y en ese camino se erguía la posada del ogro gordo. En este peculiar lugar trabajaba como mozo un joven llamado Ratón. Un día, de manera accidental, Ratón adquiere los poderes de un malvado mago, poderes que desconoce cómo utilizar, pero que el mago está decidido a recuperar a toda costa. Y después de esto, bueno, os voy a decir que este acontecimiento va a dar inicio a un viaje estupendo en el que ambos se van a cruzar con personajes extravagantes, van a vivir emocionantes aventuras, todo lleno de humor. Es un relato apasionante que se va a desarrollar dentro de un mundo de fantasía. ¿Y por qué recomendar este libro? Es un libro divertido, es de fácil lectura y aunque es para niños y para jóvenes, a cualquier adulto le puede gustar. Yo también quiero puntualizar, es que esta autora la conozco y la he leído durante toda mi vida. Laura Gallego escribe muchísimos libros juveniles, todos o casi todos sobre fantasía, y creo que es emblema de mi generación. O sea, igual que Harry Potter. O sea, Memorias de Idún, que sería lo paralelo en Harry Potter, digamos, o Las Crónicas de la Torre, también son para esta edad, sobre esta edad un poquito más grandes, vamos, más o menos. Y son geniales porque también tratan un montón de valores, la amistad, el héroe que busca su lugar en el mundo. Y otra cosa que me llama la atención de estos tipos de cuentos es que, joder, que casi siempre son huérfanos los protagonistas. Bueno, ¿sí? no O te quejes problemas que, con que sus padres. Mi época era peor. Yo creo que mi época en ese aspecto era peor. O sea, teníamos a Heidi, a Marco, a Candy Candy. Yo creo que hacían historias para que llorásemos. Les encantaba ver a los niños llorar, porque qué triste. Es que eran dramas. Yo lo relaciono más con. Porque eso ya, yo creo que eso al final es como para más pequeños, ¿no? O sea, no sé. Pero el tema de los libros juveniles y que el héroe sea, pues eso, al final siempre empieza como los videojuegos, que no tienes skills, no tienes nada, no tienes, eres lo peor, no puedes cargarte al bicho malo grande. Y luego como que hay una evolución, ¿no? Y yo creo que también refleja un poco el pensamiento del adolescente, ¿no? En plan, pues las figuras de autoridad se consideran, por decirlo de alguna forma, enemigos, que no son enemigos, pero sí como algo negativo, y están centrados en esa evolución y en ese desarrollo personal, que es lo mismo que le ocurre al personaje. Entonces creo que por eso conectan también los niños, los adolescentes con estos personajes y con esta literatura. No, bueno, no me estaba refiriendo a eso, pero es que estaba pensando en plan, porque cuando has dicho de tu generación y tal, digo, pues es que mi generación
y Sí, éramos sí, unos sí, sí, lo tristes. relaciono. Sí, me ha dado solo por lo de generación, asociación de ideas, que a veces me voy de tema. Sí, a Pero mí sí que también estaba me pasa. pensando en eso. Y digo, jolín, si es que teníamos, que, bueno, yo lo vi en dibujos animados, no lo leí, pero que eran así como muy tristes todo. Se quedaban Ya. huérfanos. eh, Bueno, pero los dibujos esos también te llamaban la atención. Yo creo que más que por la historia de pobrecito, es porque al final o sea, eran de aventuras. Y además trataban mucho el tema de la familia, que eso también se trata antes que el sí, eso tema sí. de la adolescencia, se trata menos el tema de las Sí, familias. Es sí, en sí, sí. dibujos y tal, es anterior. Pero yo lloré, ¿eh? Lloré muchísimo con todos. Hombre, Jo, Marco, yo el también luchador de lloraba, las aventuras, y luego, no voy a hacer spoiler por si alguien no lo ha visto, por pero siguiendo pobre esto, ¿no? Marco, Sí, por si sí, alguien no lo ha total. visto, no lo voy a decir, pero pobre Marco, de verdad. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, a mí me encantaba Heidi, la relación con su abuelo. A mí me encantaba Heidi, vamos, mm, Mm. era, Heidi eran mis dibujos favoritos. Bueno, y finalmente el último libro del que vamos a hablar, que es muy reconocido a nivel internacional, es El Principito, de Anthony de Saint-Exupéry. Bueno, al final es un libro súper vendido. Consiste en un cuento poético que tiene ilustraciones hechas con acuarelas por el propio autor. Y es una obra que depende con qué edad la leas, o sea, percibes un mensaje o percibes otro. O sea, este libro lo puedes leer o se lo puedes leer a tus hijos con pequeños y van a ver un mensaje. A tus hijos adolescentes y van a ver un mensaje como más profundo, más ético, más relacionado con conceptos más abstractos. Lo lees de adulto y lo asocias a cosas que te ocurren en el día a día o asocias las personalidades de los distintos personajes con personas que conoces. Si el libro lo vais a leer con un, o sea, si a mí este libro me lo regalaron cuando tenía 7 años. Así que tengo sentimientos encontrados con él, porque con 7 años no me gustó, me pareció súper aburrido. Claro, es que igual Lo era un estaba libro que leyendo tenían yo que haber sola, leído ¿eh? contigo. Es que es eso. Claro. Pero de verdad, súper aburrido. Lo primero que, porque yo leía mucho, sobre todo de los cinco, a mí es que me encantaban los cinco. Es que era apasionada de los libros de los cinco, que eran pues más gorditos. Y cuando vi este dije, bueno, por lo menos es finito, no voy a tardar en leerle porque, uff, lo que me costó. Lo que me costó. Luego de adulta ya lo vi de otra manera, ¿eh? Pero de pequeña no. Sí, pero al final yo creo que es eso. Si le presentas el libro del Principito, que además hay adaptaciones infantiles, ojo, ¿eh? Sí, se han Si, hecho adaptaciones. si presentas el libro del Principito a tus hijos pequeños, yo es un libro que creo que si es el original es para hacerlo acompañado. Es decir, hablar de ello juntos o contarlo juntos para que veas también sus reacciones y a ver por dónde lo tiras para que sea Mm, entendible. Porque, claro, al final son solo. Es como poesía realmente. Entonces, claro, sí. la poesía es tan ambigua como Mm, lo que tú sientas leyendo esas frases. sí. Y finalmente vamos a hacer una mención a los cuentos clásicos. Hemos estado hablando de cuentos, la verdad, que son bastante, entre comillas, recientes, unos sí, otros no, pero es importante que tengamos presentes grandes autores como Hans Christian Andersen, que tiene libros que todos conocemos o que muchos hemos escuchado de pequeños. Por ejemplo, de Hans Christian Andersen tenemos El traje nuevo del emperador, que es ese en el que el emperador sale desnudo porque le mienten y le comentan que le han hecho un traje de tela súper exquisita, invisible, y se ríe todo el pueblo de él. Luego tenemos también, ¿cómo se llamaban estos? Los hermanos. Los hermanos Grimm. De los hermanos Grimm, pues tenemos Hansel y Gretel, que eran dos hermanos que les abandona el padre en el bosque y se encuentran una casita de chocolate y no os voy a decir más, lo tenéis que leer. Es que al final os hacemos spoiler. Spoiler de cuentos clásicos. Luego tenemos a Charles Perrault, o bueno, no sé cómo se pronuncia, la verdad, es un francés del siglo XVII,
que tiene títulos tan conocidos como la Caperucita Roja, Pulgarcito, El gato con botas. Muchas veces todos estos temas y cuentos los conocemos de grandes factorías como Disney, porque se han basado en las historias de estos autores, pero realmente estos cuentos tienen una historia. También son adaptaciones, ojo, que cuando elijáis leer cuentos a vuestros hijos, leedlos antes vosotros porque están escritos en el contexto histórico de aquella época y cosas que convencionalmente ahora no son correctas en la sociedad, antes no se tenían en cuenta, por lo que podéis encontrar, si leéis textos originales, algunos valores o algunas cosas que puede que no queráis enseñar a vuestros hijos. Sí, es importante. Siempre es importante leer antes el cuento. Porque no sabes lo que te puedes encontrar. Y al final, ahora hay mucha diversidad y lo que a mí me parece súper bien, igual no es algo que tú quieres contar a tus niños, ¿no? Claro. El derecho a la educación de tus hijos. Tú decides cómo, a ver, a lo mejor quieres contarle ese cuento, pero de cara a decirle, oye, mira, pues esto es lo incorrecto. Sí. Entonces, ya es como tú gestiones ese cuento. Y finalmente tenemos también, por poner un autor español, también creador de cuentos, a Félix María de Samaniego, de Valladolid. Sí. Con fábulas tan famosas como La cigarra y la hormiga, La lechera. Hoy me encanta La lechera. Ay, a mí el cuento de La lechera me encanta. Sí, o también destacar La gallina de los huevos de oro. Y luego también tenemos cuentos anónimos que no se sabe de dónde han salido, pero ahí están, como El flautista de Amelín o Los tres cerditos. La bella y la bestia, qué bonito. La bella y la bestia. Sí, La bella y la bestia. Y bueno, a mí hace poco me los leí, ya siendo adulta, Las mil y una noche. Las mil y una noches son una recopilación de cuentos que están todos orientados, contextualizados en el mundo oriental, en el que la princesa Sherezade, para no ser asesinada por el sultán tras la noche después de casarse, le deja siempre como, es que es un poco película, como las series de Netflix, te dejan como los finales abiertos de los cuentos para que no la mate, para que la siguiente noche pudiera contarle el siguiente cuento. Entonces son 1001 historias que son todo fábulas, pequeños cuentos chiquititos que todos tienen un mensaje y están llenas de valores. Algunos son graciosos. O sea, la verdad que Las 1001 noche también para contar son cuentos muy guays. Es que me encantó el libro. Y ahora ya sabes que la narración de cuentos no solo transmite historias, también estimula la imaginación, fomenta la empatía y, sobre todo, contribuye al desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Cuando hemos incorporado estas recomendaciones es para que cuando vayáis a narrar un cuento podáis crear experiencias memorables que inspiren el amor por la lectura y la creatividad, sobre todo pues eso, a las generaciones futuras. ¿Tienes algún cuento para recomendarnos? Déjanoslo en comentarios, por fin. Si te ha gustado, dale like, comparte y te esperamos en próximos episodios en Píldoras Pedagógicas, el podcast que enciende la chispa perdida de la educación. No te pierdas el especial de Navidad la semana que viene. Y recuerda, el mejor regalo es una historia.